Buenos días. Ayer hablamos de la mamá de las muchachas que vamos a hablar hoy. Ayer hablamos de la esposa de Lot y hoy vamos a hablar de sus hijas. No sabemos de dónde era la madre. No sabemos de dónde, probablemente las hijas nacieron en Sodoma, pero no sabemos sus nombres. Solo sabemos que estas muchachas no eran muy conocedoras de Dios y menos lo respetaban. Si no respetaban a su propio padre, no respetarían a Dios. Y esto es algo que a mí me gusta mucho recordar, que cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a obedecernos a nosotros, un día obedecerán a Dios, porque nosotros somos la autoridad que Dios puso delante de ellos, que ellos pueden ver y conocer. Y nosotros debemos enseñarles a estar bajo autoridad para que un día ellos puedan someterse a Dios y a los líderes de las iglesias en las que esperamos que ellos sirvan. Es tan necesario enseñar a nuestros hijos esa humildad de obedecer, aunque a veces no entendemos por qué. Y este es justamente uno de esos casos. Lot les estaba diciendo a los yernos, a los prometidos de sus hijas, les estaba diciendo que Dios iba a destruir la ciudad por su maldad. Y ellos pensaron que se estaba riendo de ellos. Seguramente Lot no había impactado el lugar donde estaba. Seguramente no había impactado ni siquiera a sus yernos, que eran de allí. Sus hijas tampoco vemos que lo respetaban mucho. Y ellas tuvieron que ver, o no sé si ver, pero por lo menos saber que su madre había muerto en el camino hacia la salvación y no había sido salva. Pero cuando ellas dos se encontraron con su padre a salvo en Zoar, en unas cuevas, ellos no hicieron un altar para adorar a Dios y darle gracias por haberlos salvado. Eso no fue lo que hicieron, aunque Lot lo había visto tantas veces en su tío Abraham. Ellas lo que hicieron fue pensar que ya estaban solas en el mundo, que no iban a poder tener otro marido de ninguna otra parte, porque según ellas estaban solas en el mundo. Y entonces a ellas se les ocurrió la brillante idea de emborrachar a su padre y estar con él para tener hijos de su padre. Sí, esto se llama incesto. Y en aquel tiempo todavía no estaba dada la ley, con lo cual esto no estaba, mal en condiciones normales. Pero en estas condiciones obviamente estaba muy mal, porque ellas habían emborrachado al padre para quedar embarazadas de él. Y de allí nacieron dos pueblos que fueron siempre enemigos del pueblo de Dios, y fueron los moabitas y los amonitas. Tristemente, estos pueblos siempre estuvieron siendo tropiezo para el pueblo de Dios, para los descendientes de Abraham, que eran de alguna manera primos lejanos. Todo este pueblo, ¿verdad? Y siempre, toda su vida, hubo estas consecuencias justamente de no obedecer a Dios, de no amar a Dios, de no seguir a Dios. Y no sabemos con qué actitud ellas salieron, pero desde luego que no honraban a Dios ni respetaban a su padre. Si ellas hubieran confiado en Dios, probablemente la historia hubiera sido muy diferente. Es muy probable que incluso sus nombres aparecerían en la Biblia. Pero así no fue. Ellas decidieron hacer mal las cosas. Qué triste que Dios nos da tantas oportunidades y muchas las desperdiciamos haciendo mal las cosas. Qué triste que el Señor a veces nos pone en lugares donde escuchamos y vemos sobre el Señor todo el tiempo y no aprovechamos este camino de salvación. Probablemente estas muchachas no creyeron ni confiaron en Dios, aunque fueron salvas de la destrucción física en la tierra. No se acercaron a Dios para la salvación de su alma, que es la que importa. Aunque tuvieron esa oportunidad, aunque vieron ángeles, ¿tú te imaginas? Y no conocieron al Dios
verdadero. Los amonitas y los moabitas tuvieron dioses falsos todo el tiempo, de manera que muchos de ellos hicieron que el pueblo de Dios pecara. Aunque acordémonos de una mujer de la que ya hemos hablado, que era moabita. Ella era Ruth y ella sí conoció a Dios, porque ella buscó a Dios por el camino correcto. Que Dios nos ayude a no quedarnos en el camino. Que Dios nos ayude a que, si Dios nos ha salvado de una enfermedad, nos ha salvado de un accidente, de tantas situaciones que tenemos diariamente, que tengamos la oportunidad de venir arrodillados delante de Él y pedirle perdón por nuestros pecados, y nuestra salvación sea real, dándole a Dios el primer lugar, en vez de estar salvas, ver que el Señor nos ha guardado, pero nunca buscarle y pedirle perdón por nuestros pecados, acercarnos a Él y pedirle que Él gobierne nuestra vida. A veces estamos muy cerca de esto, pero que Dios tenga en su misericordia tiempo para que tú puedas venir delante de Él y pedirle que gobierne tu vida por completo. Que Dios te bendiga este día.